Pasan algunos minutos de las 10 de la mañana, continuamos aquí haciendo Modo País, vamos a estar hasta las 11 y ahora nos vamos a meter a hablar de la reforma jubilatoria que tuvo como reciente novedad la firma de un documento en el que los candidatos de la coalición se oponen directamente a este plebiscito que plantea una reforma. El acompañamiento fue de parte de los diferentes candidatos, fue impulsado por el ex ministro de Trabajo Pablo Mieres. Y en este caso vamos a recibir a un integrante de la Comisión en Defensa del Plebiscito contra esta reforma, el señor Sergio Somarúa, que ya nos acompaña en estudios. ¿Cómo te va, Sergio? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Para mí, como representante de los trabajadores, es una alegría estar en el canal público, que es el canal de todas y de todos. Así que muchas gracias por la invitación. A ti. Bueno, muy bien, valoramos que estés acá. Hablábamos detrás de cámaras de lo complejo que es este tema, más aún en campaña electoral, donde los debates a veces también tienen tintes políticos. Y quería empezar preguntándote por esta noticia que se ha conocido en las últimas horas que tiene que ver con la postura del presidente de la República acerca de defender justamente la reforma jubilatoria. ¿Qué impresión te dio justamente esa novedad y qué crees que puede suceder de ahora en más a partir de eso? Bien, el primer elemento que quiero poner en consideración de ustedes y de las familias trabajadoras que nos están viendo es que, por una cuestión de principios y de convicción, tengo la obligación de respetar a los que piensan distinto, como es el caso del presidente de la República, con el cual pienso muy diferente. Pero tiene intelectualmente todo el derecho del mundo a pensar totalmente distinto y a expresar sus puntos de vista. Lo que a mi entender, a nuestro entender, no deja de ser una situación atípica para nuestro país, es que un presidente juegue tan al borde de las limitaciones constitucionales, porque la Constitución de la República establece a texto expreso que quien ejerce la presidencia nos representa a todos y a todas, y tiene prohibido hacer política electoral. Entonces, esta es una contienda electoral, la del 27 de octubre, no partidaria, porque es un plebiscito en donde no votan los partidos, vota la ciudadanía. Vote lo que vote, pero no deja de ser una contienda electoral. Entonces, ahí hay una veda que, a nuestro entender, y además analizando la historia del país, ningún presidente se ha animado a ir tan al borde. Entonces, a nosotros eso realmente no nos gusta, independientemente de la defensa del derecho del presidente, como de cualquier persona, a decir lo que piensa en los ámbitos que les está permitido. Esto ya lo hizo en ocasión del referéndum contra la LUC y, a nuestro entender, bueno, juega muy al borde y eso no es un buen antecedente para el Uruguay, porque mañana cambia el presidente, es de otro partido y le vamos a exigir lo mismo, que se atenga a las reglas de juego. Exactamente. Vamos a profundizar un poquito porque siempre el tiempo es escaso y tenemos sobre todo muchas dudas respecto a lo que nos tuvimos ayer a Mieres aquí, en donde nos decía de la gravedad, la catástrofe que podía significar esta reforma. Y por el otro lado hemos tenido aquí a muchos representantes también por parte de quienes defienden el plebiscito, que también han dado sus argumentos, pero siempre nos seguimos preguntando un poquito más para tener más claro, porque aquí nosotros estamos para informar. Entonces la idea es generar la mayor claridad. Por eso te vamos a pedir que lo expliques, todo lo que nos expliques lo hagas bien sencillo para que todos podamos entenderlo. Sabemos que además tenés esa característica. Pero recientemente se presenta un libro, Rodolfo Saldain acaba de presentar un libro en donde hace una explicación desde su punto de vista, de cómo podría afectar este plebiscito, ¿verdad? Y entre otras cosas dice que solo el costo de fijar en 60 años la edad de retiro aumentaría los egresos en el 1.2 del producto. Dice que otro 1.3, que son más o menos 1.038 millones, sería para equiparar los salarios mínimos con las jubilaciones, ¿verdad? Y también dice que, por ejemplo, en suma, que la nueva reforma haría aumentar 7 veces hasta el 2040 el déficit del sistema. Entonces, cuando uno lee todas estas cosas, por ejemplo, que para el 2037 se agotarían los fondos que se estarían retirando a través de, o sea, que se estarían recuperando al quitar al eliminar las AFAPs, que es es la tercera propuesta, digamos, los 3 ejes fundamentales serían estos 3 que nombraba. Habla también que para el 2050 serían necesarios 13.4 puntos de IVA si solo se atacara con el IVA, obviamente nunca se ataca con una sola medida, y también se habla de un aumento importante de lo que serían aportes patronales, que llegarían al 18% según él, y de los laborales, que llegarían hasta el 26%. O sea, todos estos números uno los ve y dice, es preocupante. ¿Qué responden ustedes a este análisis? Bueno, lo primero es que celebro que haya argumentos
y elementos concretos para medir las diferencias, porque al final del día, lo que estamos proponiendo, ahora voy a ir al cerno de tu pregunta, pero al final del día lo que está proponiendo el movimiento social, el movimiento sindical en este caso, es que la gente resuelva, con su voto, a su leal saber y entender. Nosotros no le estamos imponiendo nada a la gente. Abrimos un cauce democrático establecido en el artículo 331 de la Constitución para que el pueblo decida. Para que el pueblo decida tenemos que generar debates de calidad, asertivos, argumentativos y respetuosos. Yo he visto muchas veces en los detractores más una campaña de miedo llena de adjetivos, catástrofe, ruina, se va el país al corno, y no el debate asertivo, con argumentos, con análisis que le permitan a la gente decidir cuál es la mejor posición para el 27 de octubre, votar por sí a la reforma o no. Con respecto a las cuestiones que mencionás tú que traes de la publicación de Saldain, algunas cosas. Yo creo que en Uruguay es muy importante que no perdamos la combinación entre la ética, los valores y los principios y las decisiones políticas. ¿Por qué digo esto? Porque en Uruguay, mientras Saldain está planteando esto, que ahora voy a ir a esos puntos, tenemos que hay más de 220.000 personas, jubilados y pensionistas, que cobran pasividades o jubilaciones que los colocan objetivamente por debajo de la línea de la pobreza. Y esta es una situación dramática, porque estar por debajo de la línea de la pobreza es estar objetivamente en una situación de postergación de derechos. Y cuando hay postergación de derechos que hacen a la calidad de vida y a las condiciones de vida, el ejercicio de las libertades se ve severamente perjudicado. Entonces, estamos hablando de subconsumo. Estamos hablando de que una jubilación mínima está en 18.800 pesos, cuando el promedio de alquileres son 19.000. Entonces, ¿desde cuándo en Uruguay hemos perdido la vergüenza de tener a jubilados y jubiladas, a las personas en una situación de extremada vulnerabilidad al final del tramo de su proyecto de vida en esa situación de postergación? Para mí ese déficit de derecho atenta contra la calidad democrática del Uruguay y debería ser la prioridad número uno, porque la ética es lo que nos separa de los animales, es lo que nos separa del vale todo. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros lo que queremos generar son las condiciones para que haya un aumento en las jubilaciones y pensiones mínimas para aquellas personas que, por todo concepto, de jubilaciones y pensiones, queden por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cuánta gente es esto? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de unas 220.000 personas, que se les subiría 3.500 pesos el valor de la prestación, de 18.800 a 22.300 claro, más. Sería el salario mínimo, ¿verdad? El salario mínimo. Que la definición del salario mínimo, ¿cuál es? El ingreso mínimo indispensable para cubrir las necesidades básicas. O sea, estamos hablando de eso, no estamos hablando de tirar manteca al techo. ¿Cuánto sale esto? Según la investigación que hizo el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, sale 460 millones de dólares al año. ¿Sí? Y ustedes podrán decir, bueno, esto es mucha plata. ¿Cómo se financia? Sí, bueno, de hecho, Saldain dice que es el triple. Bueno, lo que pasa es que ahí yo ahora voy a refutar eso con el informe del Banco de Previsión Social del 27 de noviembre de 2023. Pero antes quiero ir a esto. ¿Cómo se financia? La propia reforma que estamos propugnando, que le estamos proponiendo a la ciudadanía, establece la forma de financiarlo. ¿De qué manera? Bueno, al eliminar la SAFAP, que para nosotros es un modelo de negocio pésimo, que privatiza la seguridad social y que además es caro y es ineficiente e inseguro, y que es una rareza en el mundo. Solo 12 países, de los 200 países que hay en el mundo, prácticamente solo 12 tienen este modelo que tenemos nosotros de AFAP en Uruguay. Al eliminar la SAFAP, hay entre 1.200 y 1.400 millones de dólares al año de los ahorros de las trabajadoras y los trabajadores que dejaría de ser transferido por el BPS a la SAFAP y quedarían en manos del BPS. Con esos 1.400, el año pasado fueron más de 1.400 millones de dólares. Con ese dinero se paga, con una tercera parte, un poco más de una tercera parte de ese dinero, se paga el aumento de las jubilaciones y las pensiones. Y queda un excedente de entre 800 y 900 millones de dólares al año. ¿Qué puede hacer el BPS con ese dinero? Bueno, lo primero es que el erario público, el Ministerio de Economía, deja de transferir los 560 millones de dólares que todos los años tiene que transferirle al BPS para que pague todas las prestaciones. O sea que el Estado se va a ahorrar, por lo menos por entre 15 y 20 años, esos 560 millones de dólares por año. Ahora, tengo una duda, perdóname Dale, que te corte, sí, Sergio. no, por favor. ¿No crees que puede haber juicios millonarios contra el Estado porque se eliminen las cuentas individuales, como dicen algunos constitucionalistas? Esa es una excelente pregunta que ahora voy a contestar, pero no quiero dejar de contestarle a la compañera antes. Disculpen porque creo que tiene que ver también con eso. ¿No? Está profundamente conectado. Pero ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros al sistema político? Nos vamos a reunir con todos los partidos políticos a entregarle los documentos y a hacer un compromiso ético de levantar el nivel de la discusión.
no acusarse de chorros y estafadores y la ruina del país o el paraíso terrenal. Hablar con argumentos, con serenidad y con respeto para que la gente pueda decirle, vamos a hacer ese compromiso a los partidos. Pero déjame... Para terminar esto, sí. justamente el análisis de los montos, porque decías, alcanzaría 15, 20 años. Sí, porque lo que le vamos a proponer a los partidos, que con ese, el Estado va a tener que dejar de transferir, asignar estos 560 millones de dólares. ¿Qué le vamos a plantear a todos los partidos políticos? Un compromiso de que si el plebiscito sale, ese ahorro que durante 15 años va a tener que hacer va a hacer el Estado al no tener que transferirle al BPS por el dinero que queda del ahorro de los trabajadores que no va más a las AFAP, se haga una política inmediata, contundente y eficaz para eliminar la pobreza infantil. Porque esa es otra mentira que a nuestro entender. Ese ahorro va para la pobreza infantil. Exactamente. Eso es lo que le vamos a proponer a todos los partidos con la información empírica, con los datos técnicos. ¿No? Claro, porque se utiliza mucho el argumento de qué hacemos defendiendo el tema de las jubilaciones cuando hay un 2% de personas en situación de vulnerabilidad absoluta, ¿no? Por debajo de la línea de pobreza de personas mayores, cuando estamos hablando de un 20% de infancia. Correcto, y que además a mí lo que me llama la atención, siempre con respeto, pero no puedo dejar de señalar que quienes nos acusan de esto han estado en el gobierno en el último periodo en donde la pobreza infantil aumentó, ¿no? Recordemos que en el 2019, lamentablemente, había 4 de cada 10 niños bajo la línea de la pobreza y hoy, ¿no? En el futuro, en el avance, en el 2024, tenemos casi más de 5 niños de 0 a 5 años por debajo de la línea de la pobreza. Por eso también ahí hay un argumento, ¿no? Claro, que tiene que ver con esto de se está trabajando tanto en el tema de jubilaciones y se deja de pronto recursos. Pero hay una falsa contradicción. Para nosotros hay una falsa contradicción técnicamente demostrada que se la vamos a llevar a los partidos pidiéndoles el compromiso de que si la reforma se aprueba y este dinero no se tiene que inyectar más al BPS, que ese dinero se use para la erradicación de la pobreza infantil. Con respecto Por ahora eso te preguntaba, si no es una contradicción también esta situación de los juicios, ¿no? Que pueden llegar a haber contra el Estado, ¿qué puede pasar? Bien, ¿no? para que haya confiscación, que es lo que nos están imputando, tiene que haber un menoscabo. Vos tenés que salir perdiendo, ¿de acuerdo? Ahora yo les pregunto, vamos a hacer el siguiente razonamiento y si no soy claro, por favor me preguntan, que estoy acá para recibir todas las preguntas, ¿tá? El ahorro que está en las AFAP no es un ahorro individual en sentido estricto. ¿Por qué? Porque no hay libre uso y goce de ese dinero, no es una cuenta corriente. Si tú vas, yo, tú, cualquiera de nosotros o quienes nos están viendo a la AFAP a retirar el dinero, no lo pueden retirar, porque es para fines jubilatorios. Entonces, el dinero que está, las cuentas individuales que están en la AFAP, van a pasar vía fideicomiso, que es una ley que tiene que hacer el Parlamento y que tiene 2 años para hacerla, para diseñarla con todas las garantías, se va a pasar al bien público bajo la custodia institucional y las certezas jurídicas del BPS. Está calculado que el 90% de las personas que se jubilen solo por el BPS, si se gana el plebiscito, aumentan su jubilación. Aumentan su jubilación por encima de lo que cobrarían con el sistema mixto. Ese es uno de los costos que tiene esta reforma. O sea que las personas van a ganar, 9 de cada 10 van a ganar más jubilándose por el BPS que por el sistema mixto. Por lo tanto, mi pregunta es, y a cualquiera de los detractores, ¿dónde está el perjuicio? ¿Dónde está el perjuicio? Pero hay juicios, ¿no? Se vienen juicios, ¿no? Es lo que se dice. ¿Por qué se vienen juicios? Se vienen juicios porque, bueno, vos estás desmantelando en las empresas, estas empresas. Las AFAPs. Claro, una cosa es el individual, claro, porque tú estás hablando de que individualmente solo el 10% que quizá también haga juicio, haría un juicio, por ejemplo, porque ve afectado su ahorro individual que estaba previsto y que no lo puede, por ejemplo, heredar nadie. Pero ¿qué pasa con las empresas? Con las empresas, las AFAP. Harían juicio al Estado y ¿quién se va a encargar de pagar ese juicio? Lo que pasó en Argentina, ¿verdad? Que fueron a una corte internacional porque a su vez, exactamente, porque a su vez también se da un lucro cesante, por ejemplo, lo pueden plantear. Bueno, no hay lucro cesante porque se supone, y creemos que esto es de recibo conceptual para todo el mundo, que la seguridad social no es un área de negocio, es un derecho. Pero ahí sí hay un área de negocio en el sentido de que hay una comisión, hay una empresa que está gestionando un recurso, no está, supuestamente, no es que haya un lucro en el sentido, están trabajando como si fuera un banco. Bien, que te cobran por una comisión por trabajarte el dinero. Correcto, vayamos al análisis del caso. 2017, MetLife inicia un juicio contra el Estado argentino. MetLife era una AFJP, lo que sería una FAP. Una FAP. ¿Sí? El CIADI, que es el organismo para dirimir controversias del Banco Mundial, falló este año con respecto a esa demanda. ¿Cuánto recibió MetLife? ¿Saben?
No, información del Banco Mundial, no de Sergio Sommaruga, recibió 8.300.000 por la demanda que le inició el Estado argentino. ¿Sabe cuánto le costó a MedLife? Información del Banco Mundial, no de Sergio Sommaruga. Los costos del juicio, 14 millones de dólares. O sea, MedLife cobró la mitad de lo que le salió a hacerle juicio al Estado argentino. Pero pará, porque el ejemplo sí. lo ponés porque el PIT-CNT está yendo por un camino similar al kirchnerismo en esa No, época, no, lo traigo porque es el ejemplo del caso para ilustrar qué pasaría bien. si una FAP hace un juicio. ¿Por qué? Porque ¿qué dice el fallo del CIADI? Sí. Que la ley, que el Estado argentino, en esa época el gobierno del kirchnerismo, aprobó una ley que era legítima y que era consistente con el bien público. En nuestro caso, en el caso del Uruguay, es mucho más potente aún el principio de legitimidad porque sería por consulta popular. Es la democracia directa, es el ejercicio de la soberanía popular, el que está diciendo que quiere cambiar el modelo de la seguridad social. Porque también hay una cuestión acá de la democracia en sentido profundo. No se puede cambiar el orden establecido, no se puede cambiar el orden, el status quo, no se puede hacer ningún cambio. A los trabajadores y a las trabajadoras se nos cambiaron las reglas de juego. Se nos cambiaron las reglas de juego. Sí. El presidente de la República había dicho en campaña electoral que no iba a modificar las reglas de juego para los trabajadores y trabajadoras en actividad. Ahora, a mí, por ejemplo, me cambió porque me va a hacer trabajar 5 años más. A todos los que nacieron después del 77 les cambió la regla de juego. Entonces, parece ser que a los trabajadores sí se les pueden cambiar las reglas de juego y a las empresas no. Pero a lo que voy es, si las AFAP iniciarían un juicio, tienen que probar primero que hay lucro cesante, segundo que hay ilegitimidad en la decisión del pueblo uruguayo de dejar de tener las AFAP. Recuerden que solo 12 países del mundo tienen este modelo, 12, y ya hay 18 de los 30 que iniciaron, que tenían este modelo, que ya no la tienen más, y los juicios los han perdido todos. Entonces, o los han ganado con pérdidas, como el caso de MedLife. Voy a la edad, otro tema que también se habla mucho. ¿Puedo terminar una cosita, por favor, respecto a la pregunta que me hizo de los ahorros individuales? Sí. Y ya voy contigo. Sí, de hecho el constitucionalista Martín Rizzo decía ayer de que este era el gran problema, ¿verdad? Sobre todo incluso trabajadores y ahorristas. Martín Rizzo es una persona que me merece todo el respeto intelectual, ¿no? Pero discrepo con él. Porque la Convención Americana de Derechos Humanos, que fue ratificada en el año 1985 por el Estado uruguayo, el artículo 21, literal 1, dice todo lo contrario a lo que sostiene Martín Rizzo, que se sostiene en el numeral 2, perdón. Él se sostiene en el numeral 2, pero hay que leer el numeral 1 del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en donde deja absolutamente claro que el bien público está por encima de cualquier el individual. Pero además, nosotros lo que le estamos planteando al Parlamento en el marco de la elaboración del fideicomiso es que le permita a las personas que cumplen con las 5 causales que establece la ley 20.130, que son causales de cumplimiento muy riguroso, que las personas que quieran retirar su 9%, que es lo máximo que permite retirar, lo máximo que se permite retirar es un 9%, que después sale de tu ahorro jubilatorio, ¿no? Y lo puedan hacer. O sea, no hay perjuicio individualmente, no hay perjuicio por los frutos del ahorro, porque las personas van a jubilarse por más de lo que se jubilan, y además no hay perjuicio porque las personas que puedan retirar el 9% lo van a poder hacer. Queda claro, Sergio. Bien ahora, rápidamente, porque nos tenemos que ir rápidamente. Sí, 60 años la edad para ponerla en la Constitución. Eso también es un tema que candente. Sí, por supuesto que sí, y esto lo va a tener que dirimir la ciudadanía. El tema es por qué. ¿Por qué? 60 años, bien. Y en la Constitución, en la Constitución. Sí. Bueno, ¿no? lo que pasa es que en la Constitución hay cosas que son muy particulares. Es más, para el 27 de octubre nos van a hacer resolver también, hay una consulta popular sobre una medida de seguridad para instalar en la Constitución. Entonces, una medida de seguridad que debería ser parte de una política de seguridad y no de la Constitución, sí puede ir en la Constitución. Pero eso sí hoy está en la Constitución, el que el hogar es un sagrado inviolable. Es que eso es lo que está en la Constitución, que el hogar es un derecho inviolable. Ahora, ¿por qué 60 años? Miren ustedes, ¿quién sufre más el desempleo en Uruguay? Los jóvenes. Los menores de 24 años triplican el desempleo general y quintuplican el desempleo de las personas de 30 años a 50. Los jóvenes son los que más dificultades tienen para entrar al mercado de trabajo. Con esta reforma que extiende 5 años el tiempo de trabajo obligatorio, se va a aumentar el desempleo juvenil, porque hay una cantidad de puestos de trabajo, el mío, por ejemplo, que iba a quedar libre a los 60, va a quedar libre a los 65. La persona que iba a entrar por mi lugar no va a poder entrar.
Y esto va a pasar en la salud, esto va a pasar en los bancos, esto va a pasar en toda la enseñanza, esto va a pasar en muchas empresas. Entonces, ahí tenemos un problema con la extensión de la edad jubilatoria que no fue contemplado cuando se hizo la reforma, cuando este gobierno hizo la reforma. El otro problema, después de los 60 años, ¿saben cuántos hombres trabajan? El 22%. ¿Y saben cuántas mujeres trabajan? El 15%. ¿Por qué? Porque el mercado laboral en el sector privado es expulsivo a esa edad. Una persona, cualquiera de los que nos está viendo, que tiene 55, 56 años y trabaja en un frigorífico, una empleada doméstica, un trabajador rural, que es despedido para contratar a alguien más joven, de 30 años, ponele. ¿Cómo se jubila? ¿Cómo hace para llegar a los 65? Entonces, cuando nosotros planteamos, poner en la Constitución, que es discutible, pero planteamos lo de los 60 años, es como una autodefensa para los trabajadores. Nosotros estamos velando, con acuerdos o discrepancias, pero estamos velando en defensa de los intereses de las familias trabajadoras. Sergio, nos tenemos que ir. Nos quedan 1000 preguntas más para hacerte. Obviamente, incluso de estos temas que venimos hablando, creo que lo ibas diciendo y se nos siguen abriendo interrogantes. Tenemos tiempo hasta octubre, con lo cual te invitaremos nuevamente para avanzar y seguir definiendo y aclarando todo lo que está detrás de este plebiscito. Muchas gracias. No, les agradezco a los tres. Fueron muy amables y la amabilidad en estos tiempos es un bien escaso, así que hay que agradecerlo. Bueno, muchas gracias. Y la amabilidad no tiene que ver con preguntar y repreguntar. O sea, a mí me encanta que pregunten, repregunten, porque venimos con nuestras torpezas al hombro, pero tratando de ser útiles para que la gente pueda resolver. Y con el tiempo escaso, que es difícil a veces, y la verdad que te lo agradecemos. Gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias.